Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar con dos destacados profesionales del derecho en nuestro país, abogados y notarios, de cómo las reformas que se han venido implementando a varias legislaciones en el actual de gobierno está volviéndose efectiva su aplicación. Hablamos de reformas que se produjeron para enfrentar al crimen organizado, fortalecer en este caso la Secretaría de Seguridad a través de reformas al Código Penal en nuestro país, la nueva ley de transparencia y beneficiario final que tiene que ver con la ley de lavado de activos, si hay una conexión. Esto entre otros de los temas ya abordados por la Cámara Legislativa y muchas otras propuestas que hemos escuchado de penalistas privados deben ponerse en marcha para tener seguras las inversiones en nuestro país, porque un país que le da seguridad jurídica a quien reside o viene a invertir a él, pues es fácil de venderlo en el extranjero. Abogado Félix Ávila, buenas noches. Abogado Marlon Duarte, bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Gusto saludarlo. Saludos, abogado. ¿Hasta dónde? Voy a empezar con usted, abogado Duarte. ¿Hasta dónde esta nueva ley va a traer una aplicación justa a procesos de investigación? Y la conectividad que ya nos explicaba no vincula directamente con la ley de lavado de activos, pero sí tiene mucho que ver esta ley de transparencia y beneficiario final. Buenas noches. Bueno, la verdad que es una excelente ley porque, bueno, como estábamos hablando con el abogado Félix, nosotros no somos empresarios ni nada de esto, donde tenemos que poner a la luz pública todas nuestras actividades empresariales, por decirlo así, pero sí le genera una seguridad jurídica, no solamente para las situaciones de lavado de activos, sino para los monopolios, oligopolios y también para actividades relacionadas con instituciones bancarias, es decir, que se va a establecer y determinar que X empresa que realiza una actividad tiene que ver con el sistema bancario, por ejemplo. Yo nunca he estado de acuerdo que a veces los bancos tengan actividades relacionadas con las que hacen sus clientes. Y el ejemplo que yo pongo es que si el banco le presta dinero a una empresa que se dedica a la compra y venta de vehículos, es una actividad relacionada que el banco no puede ejercerla como lo hacen en Estados Unidos. Entonces ahí se va a saber quién es el dueño del autolote, quién es el dueño del centro comercial, quién es el dueño del supermercado, entre otras cosas. Eso va a ser muy importante. Lo que me preocupa a mí es qué institución del Estado va a manejar esa información de quiénes son los socios de determinada sociedad mercantil. Es decir, la información va a ser muy sensible y me da miedo en el entendido que pudiese utilizarse esta información para fines políticos, para determinar adversarios políticos, para determinar adversarios comerciales, cuál es su actividad. Entonces, me parece que la ley se queda corta en el entendido de cómo vamos a blindar la información. Gracias a Dios que nosotros no somos un país terrorista y más que todo no va a haber el inconveniente del financiamiento a actividades terroristas como la creación o la fabricación o el financiamiento de armas letales de impacto, por decirlo así, que tengan una letalidad en contra de determinada población, lo que nosotros llamamos armas nucleares. Pues, gracias a Dios que no tenemos eso en el país, pero sí me preocupa ese extremo, pero hay unas cosas muy importantes. Por ejemplo, esta nueva ley habla de la investigación, habla del inicio, del origen de cada bien y que esta información debe ser canalizada a través de una investigación contundente, no el hecho como existe en la ley, que es una costumbre, que aquí primero se incauta, se asegura y después se investiga. Aquí en esta ley se ordena la investigación mediante mesas de trabajo, dicen ahí, y mediante acciones por decirlo así, en coordinación con entes especializados en la materia. ¿Cómo se debe acoplar a la ley de lavado de activos para no incurrir incluso a futuro en acciones que le representan pérdidas al Estado? Hablando de este tema que usted planteaba, abogado Duarte, y que tiene que ver, vaya, con procesos de aseguramiento, que le declaran asegurado a un ciudadano determinado inmueble,
pero al final lo descuidan y le termina representando pérdidas al Estado en caso de ser vencido en juicio. El Estado, en este caso, ¿quién paga? Debería de ser el Estado. Es que el problema que tenemos aquí es la investigación. O sea que primero nosotros incautamos y aseguramos. Esta ley tiene esa particularidad que exige una investigación. Ahí dice que la investigación tiene que ser profunda y después de ir a análisis patrimoniales bien específicos. Y eso, si lo concatenamos con una ley, que es la ley de lavado de activos, que está vigente, pues lógicamente tenemos que aplicar la ley que más le favorece a la persona investigada. ¿Y qué ley vamos a nosotros a solicitar que no? Esta ley del usuario final, del beneficiario final, porque al final, como decimos, lo que determinamos es el origen y el destino de bienes. Y la utilización de los sistemas bancarios tiene que ver con eso. Aquí, si nosotros realizáramos investigaciones correctivas, creo que serían muy pocos los casos que se investigan, porque al final quien es el responsable de la investigación y quien es el responsable de los daños causados producto de una mala investigación es el Estado. ¿Cuándo debe ya quedar definido quién será el responsable de tener todo este proceso bajo su responsabilidad, bajo su tutela? Abogado Félix Ávila, buenas noches, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Chendo. Bueno, agregando un poco más sobre esta ley de transparencia de beneficiario final, tiene por objetivo precisamente la prevención del delito de lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento y del uso de armas de destrucción masiva. Son hasta cierto punto exigencias para todos los estados que forman parte de lo que se llama el GAFI. El GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que fue creado por el grupo del G7 en 1989 y que ha elaborado una serie de recomendaciones y dentro de ellas que se haga precisamente leyes contra el lavado, para la prevención del lavado de activos. Entonces, concretamente lo que usted me preguntaba era que dónde va a quedar enclavado este registro, porque lo que hace esta ley, Chendo, es crear un registro de los beneficiarios finales. Es decir, el Estado, la nación hondureña, todos debemos de saber quiénes son los destinatarios o los beneficiarios finales de productos financieros, de empresas mercantiles que hoy día realmente se desconoce, porque obviamente acuérdese de que en nuestro Código de Comercio lo que existe son las acciones al portador y muchas veces en muchas sociedades mercantiles no se sabe quién es el titular de esos bienes. Entonces, la prevención del delito de lavado de activos y otro tipo de crímenes pasa precisamente por eliminar, es decir, el testaferrato. Es decir, usted se va a ver obligado a poner a cualquier persona de repente, si no quiere dar a la cara, si crea una sociedad mercantil, ahora bien, la persona de que preste el nombre debe saber que corre un gran riesgo realmente, porque a esa persona es la que va a ser objeto de investigación. Entonces, la ley, la nueva ley tiene mucho que ver, es una herramienta más de todas las que cuenta el Estado con la ley de lavado de activos y tiene por finalidad pues que los órganos de investigación penal como el Ministerio Público y otros tengan esas herramientas para poder establecer o hacer investigaciones más eficientes, más eficaces y ante todo la lucha para la prevención del delito de lavado de activos. ¿Cómo se debe garantizar, abogado Ávila y abogado Duarte, que este no vaya a ser un instrumento que sirva para perseguir? Y sobre todo cuando aquí el político que arranca una actividad de cara a un cargo de elección popular se vale de cualquier argumento para entrar en un debate de daño hacia una persona. Bueno, creo que el día de ayer estuvimos hablando sobre eso en días anteriores, sobre este tema, y justamente la ley establece de que el registro se va a llevar en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y hay una entidad que se llama la Unidad de Investigación Financiera, conocida como la UIF, que existe igual, es
parecidas en varios países de América Latina, en Colombia, en El Salvador. Y la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, pues es una entidad que se caracteriza por su seriedad, donde hay confianza, es un organismo técnico y básicamente ese registro se va a hospedar precisamente ahí. El temor de que exista fuga de información y que esa información que es confidencial vaya a salir de ahí, lógicamente que existe un temor fundado. Más que todo en una sociedad tan permeable como la nuestra, pero al fin y al cabo hay que confiar en algunas instituciones. No va a estar a cargo de instituciones muy cuestionadas, sino que estamos hablando en esta entidad. En algún momento se pensó que podía ser ese registro, en el registro mercantil, en el registro de la propiedad, pero dígame usted, ¿cuántas cosas, cuántos escándalos no han habido en instituciones como el IP, como el Instituto de la Propiedad? Es muy peligroso realmente, y lleva razón usted o cualquiera otro en pensar que se puede hacer realmente alguien con malas intenciones con esa información muy valiosa. Pero es una carga muy grande que le va a tocar a esta entidad gubernamental conocida como Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que al final esta es la entidad, tiene una dependencia especial, pero de ahí está. Pero no debemos de dejar de... La preocupación es válida, que puede darse de alguna otra manera alguna fuga de información y que esto puede ser preocupante, peligroso, porque puede servir incluso para venderse la información a grupos de criminalidad organizada, por supuesto, que quieran saber de un empresario, usted decía, también para fines políticos. De manera pues que es importante que quien esté a cargo, ya sabemos cómo, porque lo dice la ley, lo haga con la debida responsabilidad. Bueno, y hablando de instituciones garantes y que de alguna forma se relacionan, quiero los puntos de vista de la administración de la OABI, que ha sido otro de los grandes dolores de cabeza que ya le ha generado, abogado Duarte, pérdidas al Estado. Por cuántos bienes asegurados se destruyeron, otros se los robaron, así literalmente. No sé si el término es ese o ustedes nos pueden orientar mucho mejor como profesionales del derecho, y al final al Estado le ha tocado asumir responsabilidades por no saber administrar. Hablando de cambios, deberían entrar a hacer revisiones puntuales ya después de una vigencia de muchos años de la ley de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, abogado. Es que el problema, Rosendo, no lo origina la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Simple y sencillamente es la propia ley creada por el Congreso Nacional. La disposición que tiene la OABI es que le ponen a disposición bienes incautados es a través de la petición que hace la Fiscalía del Ministerio Público, y esa petición que hace la Fiscalía del Ministerio Público normalmente el 100% la resuelve con lugar el juzgado de letras con privación de dominio. ¿Y cuál es el problema? El problema es que le ponen a disposición cualquier cantidad de bienes a la OABI y la OABI no tiene la capacidad de administrarlo o de cuidar estos bienes. Entonces, ¿qué pasa? En el arca abierta hasta el justo peca. Y usted se imagina tantas propiedades que los tiene que administrar la OABI y las deja botadas, por decirlo así, porque no tiene la capacidad ni siquiera de cuidarlo. Ahí hay invasiones, ahí hay robos, y lógicamente el responsable en todo caso es la OABI y el Estado, porque la OABI es la que recibe estos bienes. Yo lo que siempre he dicho, y creo que este Congreso tiene la obligación, he hablado con varios diputados donde van a hacer los cambios correspondientes, van a hacer las reformas correspondientes a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, donde bastará en algunos casos en la simple anotación en el Instituto de la Propiedad de una nota marginal de una prohibición de celebrar actos y contratos, que eso es lo que nosotros llamamos el aseguramiento de los bienes. ¿Por qué? Porque usted no puede cerrar una empresa que esté produciendo, que tenga empleos, que tenga familias que dependen de esta empresa que lícitamente esté generando, sin tener una investigación, y usted la va a cerrar, porque del 100% de las empresas que usted se las pone a disposición a la OABI, ninguna, óigame bien, ninguna
ha O surgido. sea, no hay ninguna que se haya mantenido. Jamás, no existe. A usted se las dan ya destruidas, se las dan con las pérdidas correspondientes y con deudas. Y el que pierde aquí es, más que todo, inclusive el sistema bancario pierde más porque los intereses se congelan cuando usted asegura e incauta una empresa. ¿Por qué? Porque ya no sigue funcionando. Imagínese usted que a usted le entregan una casa que ya no tiene aire acondicionado, que ya no tiene ni siquiera la cerámica, le roban los servicios, las cocinas la destruyen, hasta el cableado de la electricidad se lo roban. Entonces, cuando a usted le entregan esa casa, ¿quién es el responsable de devolvérselas en mejores o iguales condiciones que la recibió? El Estado. ¿Y quién tiene que pagar eso? El Estado. Entonces, a esa ley debería ser como en algunos casos en Estados Unidos, que no se llama propiamente dicho así, pero en Estados Unidos a usted le notifican a través del correo que usted no puede vender, no puede enajenar, no puede rentar alguna propiedad, sino que usted tiene que estar viviendo ahí. Y si ya la tenía rentada, pues obviamente ya no puede hacer otro trámite aparte del que ya tiene. De esa propiedad, no lo apartan de la administración suya como propiedad del bien inmueble. Por lo tanto, esa reforma es urgente para que la última ratio en materia de privación de dominio sea la incautación, que bastará con la prohibición de celebrar actos y contratos para que no fomentemos la corrupción. Y mire, Rosendo, en anteriores gobiernos yo miraba que los que estaban más pendientes de los aseguramientos y la incautación eran los políticos. Cuando aseguraban e incautaban vehículos, los primeros que iba a tener usted en la OAVI eran los políticos solicitando que les dieran esos vehículos. Permítame, me dice que el problema entonces que ha desprendido la OAVI como carga para el Estado es que muchos bienes inmuebles, sobre todo los que podemos situar como los mejores o de primer nivel, terminaron en manos de políticos que les gustaba ir a usufructuar esos bienes. Y el problema es que la mayoría, no solamente de vehículos, sino que de casas, de habitación, de apartamentos, de fincas, inclusive al extremo de que hicieron una reforma para desmejorar la ley, para empeorar la ley, donde producto de lo que pasó en el Seguro Social, hicieron una reforma de venta anticipada, pero solo fue para ese efecto. Pero ahora le venden todo, o sea, le pueden vender, si la casa la aseguran y la incautan hoy, no hay ninguna prohibición para que mañana esa casa la vendan. Y en cuanto aunque la ley solo iba para el tema del seguro. Para eso iba en ese momento, inclusive. ¿Y está vigente eso? Está vigente y no fue específico que solamente era para ese caso. Quedó tan abierta que el espíritu de la ley, cuando se hizo la ley, era para el combate contra el crimen organizado. Pero ¿qué pasa? Aquí le aseguran y le incautan a cualquier persona, ya sea que tenga una relación directa o indirecta, al extremo que le pongo el ejemplo así de claro. Resulta ser que están detrás de una persona y resulta que hay una persona que anda visitando a esta persona que están investigando y anda en una Prado, por ejemplo. Y en esa Prado anda el novio de la hija de la persona que están investigando. Ese carro se lo llevan. También. Se lo llevan aunque no tengan... Y hay casos que ya ha pasado eso. Yo creo que necesitaríamos unos 10 programas para decirle qué casos hay. Y el abogado lo sabe. ¿Qué pasa con esa Prado que se llevaron? La meten en ese combo, por decirlo así, y como no estaba en el plan inicial, el fiscal corre y solicita una convalidación que es dentro de las 72 horas. Aun y cuando el carro no tenga absolutamente nada que ver, que no tenga nada que ver en la investigación. Y esta persona tiene que personarse en el juzgado de privación de dominio y dentro de 8 años le dicen, aquí está su carro. Pero el problema es que ya no existe el carro. Quizás le dan tal vez le dan la revisión. Tal vez se la dan. El carro ya está totalmente destruido porque vienen políticos y solicitan que les asignen ese vehículo o llegan instituciones como la Cruz Roja, como organizaciones no gubernamentales y se lo dan en una figura que se llama comodato. Y ese comodato, el contrato de comodato es gratis y usted tiene que devolverla en iguales o mejores condiciones. Pero ¿qué pasa? Entonces no pagan nada. Nada, eso es de gratis. Eso es de gratis. Entonces yo digo una cosa, ¿cómo es posible que el Estado venga, asegure e incaute una casa donde vivan menores de edad, les da 24 horas para que salgan de la casa, o estudiantes, por ejemplo? Simple y sencillamente les tiene que decir, señores, vamos a realizar un inventario, a ustedes los vamos a dar de depositario y ahí se queda la familia. Pero el problema es que lo sacan y le llevan absolutamente todo.
Muy bien, hago la pausa. Me pidió la palabra el abogado Ávila. Solo déjeme regresar y seguimos con este tema porque hemos hablado de vehículos y hemos hablado también de inmuebles o de casas. Pero también hay cuentas bancarias que también ya sufrimos un reciente hecho y ya está condenada de que fue con dinero en efectivo. Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo revisando procesos de reforma del Congreso Nacional, aplicación de leyes ya reformadas y teníamos este pendiente de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Hablábamos de vehículos, hablábamos de viviendas, está también el tema del dinero en efectivo que en algunos casos se ha perdido. Bueno, yo cuando intervenía el colega Marlon, para abonar a lo que estaba diciendo el abogado Marlon, sí, mire, el tema del mal manejo o el abuso, más que todo por parte de las autoridades de OAVE, muchas veces para beneficiar a otras personas, qué sé yo, pueden ser políticos, pueden ser funcionarios que están precisamente en el momento de un determinado gobierno. Yo concretamente estoy llevando en la actualidad un caso de una persona que tiene incautado unos bienes desde hace bastante tiempo y un caso que por alguna u otra razón no se ha podido dilucidar en el juzgado, pero donde lo que voy es lo que Marlon apuntaba, que esa venta anticipada de bienes procede en casos pero excepcionales. Estamos hablando de bienes perecederos y así lo dice la ley. El bien perecedero es aquel que si no se vende inmediatamente se va a destruir. Y en algunos casos de repente muy excepcionales, tal vez lo del Seguro Social, que se hizo la ley puntualmente para eso. Pero se dejó ahí un agregado donde excepcionalmente esta que se llama la de Defensa y Seguridad, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad puede autorizar. ¿Y quién es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Las más altas autoridades del país, presidente de la República y demás. Entonces emiten una resolución y si por ejemplo su casa está incautada y si le gusta a alguien por ahí la identifican y es gente poderosa, puede pedir al Consejo de Defensa y Seguridad que autorice a OAVI para que venda anticipadamente. Me dicen cautada, pero aquí hay unos términos, bueno, explíquenme ustedes que son abogados. Asegurada. Cuando es asegurada, sí no se puede, o también ahora con esta modificación que hizo se puede ir. Y que el aseguramiento es la medida cautelar, ¿verdad? Asegurar es precisamente eso, evitar, ¿verdad?, de que la propiedad pueda ser vendida, trasladada, pero el problema es lo que decía Marlon, que de repente ahí es donde está el abuso, que inmediatamente usted es despojado de sus bienes. Y el aseguramiento podría ser una anotación preventiva en el registro de la propiedad. Que no se pueda vender, que no... Pero incluso se evita el escándalo. Pues. Ese escándalo que se da de que la familia ve niños, salen pues terriblemente mal porque llega la policía con aquello simple y sencillamente, ¿para qué? Para decirle de que su casa está asegurada. Y entonces en algunos casos pues sacan a la gente. Entonces creo que lleva razón Marlon cuando dice la ley debería de ser sujeta a revisiones. Por otro lado, yo creo que ni la OAVI sabe la enorme cantidad de propiedades que tiene a su cargo, no sabe qué cantidades de propiedades tiene, no las puede administrar y a eso pasamos a lo otro, que es el burdo caso de pérdida de bienes y eso de que ocurrió con esta fiscal, yo creo que eso va más allá de una mala administración de la Oficina de Bienes Incautados, porque entiendo de que lo que ocurrió con esta profesional del derecho, que ha deshonrado al gremio precisamente porque lo que entiendo es que en confabulación y confabulación con otras personas, lo que hacían era que falsificaban documentos, hacían creerle al Banco Central que estaban autorizando la entrega lícita de unos bienes, en este caso de sumas de dinero, y probablemente ahí, creo yo, tal vez no había intervención de OAVI, sino que era una cuestión directamente
dañina, dañosa por parte de una persona de que nunca debió haber sido fiscal, junto con otros que probablemente también están ahí, que le causaron daño. Yo lo voy a decir aquí. Yo tengo también un caso donde actualmente no encuentran el dinero. Se trata de una cantidad, no es tan grande de dólares, pero estamos hablando más de 20,000 dólares que le fueron ocupados a una persona en un juicio. En el juicio salió absolutamente liberado. O sea, ya ganó el caso, claro, y no le han ganado. devuelto el dinero. La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia y el juzgado ordenó que se devolviera, pero cuando allá en San Pedro Sula, ¿qué nos están diciendo los fiscales? Que no encuentran el dinero. Yo en este momento hago ¿Y esa denuncia eso pública. amerita una acción en contra de el que practicó el decomiso, o qué establece la ley? Ahí tiene que hacerse una investigación. ¿O lo tiene que pagar el Estado? En este momento, si el fiscal general escucha esto, realmente esto le compete a la fiscalía, porque ese dinero, según las diligencias que en el expediente, estaban en la oficina que se llama la oficina correspondiente del Ministerio Público, de la oficina de evidencias. Pero la información que se me ha proporcionado días anteriores es que el fiscal no puede entregarme ese dinero, que es del cliente, porque no lo encuentran. Entonces, es un escándalo más que de repente, a partir de este programa... Pues, bueno, hoy lo está revelando, porque claro, sabíamos de los otros millones que sí se habían sacado y se extraviaron. ¿Hay antecedentes, abogado Duarte, de casos como este que expone el abogado Ávila, que ustedes vencieron ya en juicio y que como no existe o lo destruyeron, el Estado se los pagó, tendrá que cancelarlo a quienes enfrentaron el proceso? Bueno, al abogado le 20,000 dólares. Yo tengo un caso específico, un caso en el 2013, donde hicieron un aseguramiento e incautación de unos certificados de depósito en un banco muy famoso determinado, donde el banco no tiene ninguna culpa. Hay una caja de seguridad donde encuentran 50,000 dólares que los retiraron del mismo banco con su viñeta. Aseguraron también unas joyas que estaban en la caja de seguridad. El juicio terminó con sentencia firme, yo llevé el caso, con la sentencia también ratificada, devueltos los bienes tanto en lavado de activos, porque aquí en Honduras es el único país en el mundo que usted se defiende por los mismos bienes en la misma Corte Suprema de Justicia, ante jueces de la Corte Suprema de Justicia, se defiende en materia penal defendiendo sus bienes, acreditando sus bienes, y se va a defender esos mismos bienes a privación de dominio. O sea, dice que no puede existir doble instancia, ahí hay una doble instancia. Entonces, el Congreso debería legislar para esa reforma. Pero en mi caso también yo me defendí por los bienes en lavado de activos penalmente. Mi cliente estaba acusado por lavado de activos, pero también inmediatamente que me lo absuelven, a la fiscalía corre y lleva esos bienes a privación de dominio. Resulta ser que en privación de dominio nosotros también con la misma pericia pudimos concluir la licitud de los bienes, pudimos nosotros probar que venían de una actividad lícita, pues nos devolvieron tanto los certificados de depósito, nos devolvieron los 50,000 dólares que encontraron con las viñetas en la caja y las joyas. El día de hoy, Rosendo, no encuentran los 50,000 dólares y no encuentran las joyas. Le solicitamos la devolución, el fiscal es el responsable que llevaba la causa, nos dice que se lo pusieron a disposición de la OAVI. La OAVI no tiene ninguna acta donde le pusieron a disposición esos 50,000 dólares. O sea, que ahí hay un desorden en la administración. Después del 2013, se imagina cuánto le debe a mi cliente de esos 50,000 dólares. Esos 50,000 dólares ya son, según la ley, el Estado está obligado a pagarle y garantizarle el interés legal bancario, el mínimo interés bancario legal. Esos 50,000 dólares van por 75,000 dólares. ¿Quién me va a pagar, como dice el abogado Félix? Quien tenía la posición garante de ese dinero era el Ministerio Público. Entonces la demanda va orientada en contra del Ministerio Público a afectar, en este caso, el presupuesto del Ministerio Público. Porque lo que me va a decir lo contencioso administrativo es que quien tiene la posición garante del dinero y la responsabilidad es el fiscal en todo momento. Y hay un principio que se llama el principio de unidad de actuaciones.
Todos los fiscales a nivel nacional actúan por delegación en nombre del fiscal general. Entonces no podría decirme a mí, no, es que ese fiscal que llevaba la causa es el que te tiene que pagar. Es el Ministerio Público que lo va a pagar. Y en el caso del abogado Félix, también el Ministerio Público. Y en mi caso, cada día que pasa, si no le devuelven el dinero a esta persona, pues el Ministerio Público va a tener que pagar eso. Estas leyes en el tema del lavado de activos, que debemos de ser muy delicado también, fueron copiadas muchas de Colombia. En Colombia han existido más de 17 reformas. Porque a eso voy. Aquí no. Vamos ahora al tema Honduras. ¿Cómo subsanar todo esto para no correr los riesgos incluso de demandas millonarias al Estado? Porque ya hablamos de vehículos, hablamos de casas, ahora de dinero. También hay semovientes. Ese es otro dolor de cabeza. ¿Qué cambios deberían entrar ya en discusión, abogado Duarte? El Estado indiscutiblemente es el responsable en cualquier época, desde que el momento que recibe como administración, porque yo pongo un ejemplo que es un dicho de hace mucho tiempo: el burro cuando ya no aguanta bota la carga, y eso está bien. O sea, si la oficina administradora de bienes incautados no tiene la capacidad, ellos también tienen la facultad de decirle, mediante un dictamen, de decirle al juez: señor juez, no tenemos en este momento la capacidad de administrar los bienes que nos están poniendo a disposición. Y usted me dice, pero es que la ley no lo dice. Pero sí lo pueden hacer, porque se llama Oficina Administradora de Bienes Incautados, no asegurados. Perfectamente la OABI le puede decir, mediante estos famosos dictámenes que hacen, de decirle, no tenemos la capacidad de administrar tanto bien porque no tenemos el personal. El juez debería de entender, el juez entiende, y podría inclusive cambiar la solicitud, cambiar la petición que hace la Fiscalía y no ordenar una incautación, simplemente el aseguramiento, porque al final el que resuelve la petición del fiscal es el juez, y el fiscal siempre pide aseguramiento e incautación. Aunque no tenga la necesidad, ¿para qué le voy a pedir la incautación yo de una propiedad que la propiedad nadie se la va a llevar para ningún lado? O sea, ¿para qué le voy a incautar? Para propiciar las invasiones, para propiciar la corrupción. ¿Para qué yo le voy a solicitar en la incautación de una vivienda donde viven niños, donde viven ancianos, donde viven personas con discapacidad? Pero ¿cuál es el problema? Que no existe, Rosendo, la investigación. ¿Sabes el único acto que hay de investigación, Rosendo? El hecho de solicitarle al IP, mediante la anotación única, cuántos bienes tiene Pedro Pérez, y le dé el listado de todos los bienes con las matrículas y le solicita sin ir a saber si existen. Las casas existen, si los terrenos no se los llevó el río, ya no existen la propiedad como tal, simplemente con la información que le da el IP, y se van también con la información que le da, en este caso, mediante un requerimiento de información bancaria que se llama RI, la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, Pedro Pérez tiene tantas cuentas y lo que esté en las cuentas. Ese es el único acto de investigación que hacen para asegurarle e incautarle. Y eso lo sabe todo mundo. Y el otro es fuente humana, que denunció, nada más. O sea, no me andan investigando si en realidad esta persona mediante diligencia se dedica a trabajar, a vender carros, a vender patastes, a vender granos básicos, a vender ganado. Nada, no hacen absolutamente nada, solo la información que le da el IP, que básicamente son las anotaciones donde le aparecen a usted todos los vehículos que usted ha tenido, aunque los vehículos sean de los 80. Aunque usted los vehículos que se tienen la naturaleza de que usted los vende y no los traspasa. Y si usted ya los vendió, ellos no hacen la investigación si usted ya no lo tiene en su poder. Simple y sencillamente con ese listado le dan copy-paste y le hacen la solicitud al juez, y el juez ordena lo que le está pidiendo el fiscal. ¿Por qué? Porque paradójicamente el juez, si le declara sin lugar la petición de incautación o aseguramiento, la única posibilidad que tienen ellos y la única facultad que tiene la fiscalía, no la persona agraviada, es apelar. Yo como abogado no puedo apelar la decisión del juez en esa ley de privación de dominio. Si le denegara la solicitud al fiscal de aseguramiento o incautación, sí puede el fiscal, pero yo no puedo hacerlo. ¿Qué tan compleja es una reforma o un cambio por aquello de la satanización con el tema del narcotráfico, abogado Ávila? Bueno, yo creo que el tema con esto es que el lavado estas leyes son para prevenir el lavado de activos, en temas también de tráfico de drogas.
Entonces, yo creo que los estados tienen toda la legitimidad del mundo para establecer este tipo de legislaciones. Las legislaciones obviamente son necesarias. Una ley realmente que vaya a combatir la criminalidad, una ley que despoje de los bienes a aquella persona que ha cometido crímenes, una ley que combata el lavado de activos y que despoje de los bienes a quien los haya adquirido de manera ilícita, es correcta. El problema está en leyes que son muy complicadas, por ejemplo, como la nuestra, donde presume la ilegitimidad de los bienes, porque el problema, Chendo, es que en esta ley, si usted le incautan, si le hacen un aseguramiento de bienes, desde ahí ya el Estado está presumiendo de que sus bienes son de origen ilícito y usted tiene que probar la licitud de los bienes, cosa de que es contradictoria. Sin embargo, yo creo que los estados, después de todos estos tipos de situaciones, y Honduras no es la excepción, debe buscar la manera a ver cómo adecúa la normativa a estándares internacionales que aseguren la propiedad privada. Sí, es contradictorio porque dentro de los convenios internacionales que Honduras ha realizado en la Convención Interamericana contra no la corrupción, sino que contra el terrorismo, contra combatir el narcotráfico, la Convención Internacional contra el Narcotráfico, Honduras se ha comprometido a hacer leyes que tiendan a precisamente a combatir este tipo de delitos y a despojar de los bienes a que cometan estos delitos. Entonces, ¿cómo legislar de una manera de que no vayamos a incumplir con estos organismos internacionales y que no se nos vea a nosotros como un país que no combate este tipo de criminalidad y también que no sea una ley que vaya a dañar a personas que no vayan a dañar la propiedad privada adquirida legítimamente? Ese es el tema donde tiene que buscar un equilibrio, Chendo. Muy bien, vamos a la pausa. En breve continuamos aquí desde el banquillo. Bueno, hablábamos de todos estos procesos de cambio que se han ido registrando y otros que están bajo eventual solicitud. En punto sobre la mesa, un ejecutado ya, las reformas al Código Penal para hacerle frente al crimen organizado y antisociales. ¿Qué tan efectiva ha sido? ¿Cuáles son las valoraciones que tienen los profesionales que a diario están en los tribunales de justicia? Abogado Félix Ávila, ¿estas reformas han sido efectivas? ¿Sí advierten que la sociedad las ha recibido de manera positiva? Bueno, mire, la sociedad siempre va de repente a aplaudir, ¿verdad? Este tipo de medidas que salen, que la creencia es que al día siguiente que se implemente una ley se va a desaparecer tal delito. Pero en la realidad es que, como ya lo hemos dicho cansadamente, hasta la saciedad, como dicen, el aumento de las penas, la creación exagerada de figuras penales no va a disuadir, puede disuadir un poquito, pero no va a erradicar la criminalidad, cierto tipo de criminalidad, si no se hace los esfuerzos más grandes para que se realice una debida investigación criminal, que se investigue, se identifique a los responsables de los delitos, se les procese y se les condene y por supuesto estas personas cumplan las penas. Ese es el verdadero disuasivo. Pero cuando en Honduras se sabe que el 93-94% de crímenes de todos los órdenes no son castigados, ¿qué significa eso? De que el criminal tiene 9 posibilidades de 10 de que no lo descubran. Entonces mata, roba, viola, extorsiona a diestra y siniestra porque no hay posibilidades de que se le encarcele. Entonces, concretamente, ver la efectividad de estas reformas recientes, no podemos hablar ahora porque apenas se están poniendo en la práctica, pero Honduras tiene leyes suficientes. Mire, por ejemplo, yo sé que la queja es a diario, delito de violación, y hay personas muy conocidas
que han llegado al Congreso Nacional y están pidiendo de repente la castración como pena para quien viole, están pidiendo pena de privación de la libertad de por vida. Nada de eso va a ser suficiente para evitar que se cometan estos delitos si de todos modos estas personas no son identificadas, investigadas y castigadas. Entonces, 20 años para alguien que viole a una persona y que los va a cumplir a cabalidad, 25 años por decir, siendo drásticos, 30 años, realmente es una pena suficiente, pero cuando ya se llega a estos extremos, esto ya es más que una serie de lo que nosotros llamamos populismo penal. Es decir, estar queriendo decirle a la sociedad que se está haciendo algo, pero escribir en una ley y mandarla a publicar y que ya con eso ya vamos a terminar o erradicar cierto tipo de delitos, los delitos más graves, de repente que se cometen el feminicidio, o que le cambiemos el nombre del delito, la muerte violenta de una mujer, que no tiene que ser asesinato, porque si no es feminicidio no está bien. De eso no sirve de mucho si no se investiga. Y si no, digamos, ¿desde cuándo en el Código Penal ya la muerte de una mujer por ser mujer, por esos motivos, es feminicidio? Yo creo que llevamos ya como una década. ¿Y qué ha cambiado de eso? No ha cambiado absolutamente nada. Entonces, yo creo de que no es legislando exageradamente, no es haciendo estas penas tan exageradas que se va a combatir la criminalidad en todos sus órdenes, sino que es realizando una debida investigación. Y yo le voy a decir una cosa, a veces cuando los cuerpos de investigación, las policías se vuelven que no pueden, empiezan a buscar justificaciones y empiezan a decir, bueno, es que mire, es que si nos crean más delitos, si hacen esto, entonces viene el legislador, los complace y realmente tampoco no se hace mucho. ¿La tecnología podría cambiar esto si se introduce un verdadero proceso de transformación, las capacitaciones, abogado Duarte? Fíjese que yo lo digo con contundencia. Aquí pareciese que con esta criminalización política, porque así se llama, la politización de la criminalidad, ese es un populismo, como dice el abogado Félix. Aquí pareciese que andan buscando quien se las pague, no quien se las hizo. Y yo le digo algo, ningún violador, ningún asesino anda el Código Penal y dice, no la voy a violar porque son de 15 a 20 años. No voy a matar porque son de 30 a 50 años. Y le voy a poner el ejemplo. El ejemplo era que antes el homicidio era de 9 a 12 años de prisión. Y vinieron y le aumentaron a la pena del homicidio. Después lo pusieron de 12 a 15. Y aumentó el homicidio, o sea, no bajó. Después le subieron de 15 a 20 y también aumentó. Después lo que pusieron de 20 a 30 y también aumentó. Entonces me parece que el costo político que van a sufrir los que aumentaron las penas, cuando al final de los 4 años nos demos cuenta que estamos peor, eso va a ser bastante grave. Porque ese va a ser el instrumento que el partido contrario va a utilizar diciéndole, oíme, le subiste hasta cadena perpetua. ¿Qué tanto efecto, por ejemplo, tuvo, ya que mezcla este tema penal político, el que hayan prácticamente hecho común la frase código de la impunidad, código de la impunidad? Es que este código inclusive es uno de los mejores códigos que hay en el mundo. Lo que pasa es que como volvemos a que el Código Penal se vuelve populista. Es decir, cada quien ala agua a su molino. Es decir, las ONG dicen, este es el código de la impunidad. ¿Por qué? Porque a ellos les genera más adeptos, les genera más popularidad, pero científicamente ellos saben que está correcto el código. El asunto es como dice el abogado Félix, tenemos la capacidad de investigación. Si usted me pregunta a mí que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, el 95, el 90% se va en sueldos y salarios, ¿cómo usted va a emplear el hecho del aumento de las penas y la investigación profunda, científicamente hablando, con la tecnología? Usted va a aumentar por decir la impunidad, ¿usted la va a combatir? No lo va a hacer porque usted no tiene presupuesto. Usted genera una ley a la cual no la puede poner en práctica porque no tiene la capacidad económica para ponerla en práctica. Y como usted bien lo dice, no tenemos la capacidad ni siquiera de almacenaje de información. Es decir, si usted le pregunta a usted al 911 que le dé las imágenes de hace un año, no la tiene porque solo dura 3 meses.
Pues, es como que usted tenga su DVR en su casa. Entonces, si no tenemos tecnología, ¿y quién va a utilizar la tecnología? Porque si nosotros le damos esta tecnología a alguien que no la va a poder usar, estamos en absolutamente en nada. Y la otra situación es la siguiente, Rosendo, aquí venían unos detractores de las cuestiones de las armas. Es que las armas no matan por sí solas, las personas son las que matan, porque un vehículo le puede servir para matar a alguien. Y dicen, desarmemos general, hay un desarme general. Pero es que el problema es que un asesino no va a ir a registrar el arma para pegarle un disparo a alguien. Dígame usted cuántas ojivas encontraron en las muertes que hubieron hace poco en Rigores, cuántas ojivas comparadas en el sistema IBIS que dio positivo a armas registradas. Ninguna. Ninguna. O sea, el hecho que si yo fuera la autoridad competente de este país y si a mí me dicen, hey, entre más armas registradas tengo una persona, tengo más controlado porque tengo más información de las personas que tienen un arma. Pero decir aquí que vamos a desarmar como que los delincuentes van a asaltar o van a hacer una masacre y van a ir a registrar primero sus armas. Entonces, este tipo de cosas yo siempre se las he dicho. Hey, disculpen. Si en otros países, entre más información tenga del que registra el arma, para mí es mejor. Pero aquí hay una estigmatización en cuanto al número de armas. No, señores, no se equivoquen, porque si usted tiene la capacidad, como usted bien lo dice, de utilizar la tecnología, yo sé quién tiene un arma en este país. Entonces, si usted me dice que van a registrar 5 o 10 armas cada persona, no importa, pero yo lo tengo identificado. Marlon Duarte, Rosendo tiene 7 armas que son las calibres tales y tales y tales, y si yo encuentro una ojiva, esta arma es de Marlon. O sea, hay que incentivar ese proceso, hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque necesito información de la gente, pero no tenemos capacidad, Rosendo, de información. Y yo les decía, a mí me sirven más 10 drones en el cielo que 100 policías en la tierra. Así de sencillo. ¿Cómo es posible que usted venga y diga que está intervenida determinada colonia, que supuestamente hay grupos delictivos y usted no me capture a nadie? Y usted viene, como no me capturó a nadie, se fue de ese lugar sin pena ni gloria. ¿Pero qué hizo El Salvador? Primero compró almacenaje de información, es decir, tiene servidores enormes, tecnología, software, identificación. Cuando usted pasa su rostro por una cámara del Estado y usted ha cometido un delito, le genera una alerta y ya lo empiezan a seguir. Ese tipo de tecnología es vieja. Usted va a otros países, Rosendo, si usted se ha fijado cuando usted va a Europa, que usted me contaba que estuvo en Asia, usted solo pone su rostro y ya lo identifica y le dan la autorización para entrar a un país. ¿Por qué? Porque es tecnología y esa es la tecnología que nosotros no tenemos en este momento. Y eso sí, le digo yo que si no utilizamos esa tecnología, nosotros vamos para el fracaso, aun y cuando le pusieran 500 años por el asesinato. Muy bien. Marlon Duarte y el abogado Félix Ávila con nosotros al banquillo. Pausa, ya volvemos. Quiero cerrar con ustedes, con estos procesos de cambio. ¿Cuál debe ser el compromiso de la clase política en materia legal, en la protección del bien primario, la vida, y en la garantía que las inversiones se van a respetar en el país, como lo planteé al inicio? De eso depende gran parte del desarrollo del país. Abogado Ávila, abogado Duarte. Bueno, yo creo que la seguridad jurídica es muy, muy importantísima. Hay que fortalecer la institucionalidad hondureña, nuestras instituciones, y obviamente tiene que trabajarse y legislarse para dar una seguridad jurídica. ¿Precisamente para qué? Para hacer que aquí haya inversión extranjera. ¿Cómo va a haber inversión extranjera en un país donde no se le garantiza seguridad jurídica? Y cuando hablamos de seguridad jurídica es que la persona de que viene aquí con $1 millón a invertirlo, sabe que viene a invertirlos, pero no es que viene a regalarlos. Sabe que va a obtener un beneficio y con ese $1 millón, para poner un ejemplo, lógicamente la clase política quienes gobiernan deben saber que se va a dar trabajo, va a haber desarrollo. Entonces, lo que está aconteciendo últimamente, el tema de la energía eléctrica, el tema de la ENE, Honduras no puede seguir viviendo con ese agujero negro financiero que nos está devorando la economía. Entonces, actualmente los políticos tienen que legislar, tienen que hacer lo necesario para crear una ley, para reformar una ley donde le garanticen a inversores que vienen del extranjero de que su dinero que van a traer aquí sirva precisamente para desarrollar el país, pero también que no van a perder. Abogado Duarte. Rosendo, yo tengo no es que sea pesimista, pero tenemos 200 años de estar haciendo lo mismo.
tenemos 200 años de estar legislando, tenemos 200 años de estar combatiendo la corrupción, usamos los mismos patrones para combatir el crimen organizado. No ha bajado el crimen organizado. Usamos los mismos patrones para combatir el homicidio, el asesinato. Utilizamos los mismos patrones, inclusive deportivamente, para ir a mundiales. Y no nos funcionan. Entonces nosotros necesitamos un cambio profundo. Yo proponía la vez pasada en un programa de televisión, ¿por qué no hacemos una superfiscalía de protección a la propiedad privada? ¿Por qué no hacemos una superfiscalía de protección a la vida? ¿Por qué? Porque imagínese usted que tenemos una superfiscalía de combate en contra del lavado de activos, a favor de la privación de bienes de origen ilícito, pero lo más importante, Rosendo, es la vida humana. Eso lo dice la Constitución de la República. El fin primordial es la persona humana. Si tenemos una superfiscalía de combate al homicidio, al asesinato, y una superfiscalía que lleve el implícito, la protección de la propiedad privada, yo creo que vamos a nosotros a tener una seguridad jurídica. Muy bien, gracias. El abogado Marlon Duarte y el abogado Félix Ávila con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.